ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el único y verdadero Dios, el Altísimo, el Eterno, el Padre que nos ha amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Óigame, porque su amor perdura por siempre. Él es fiel consigo mismo. Hermanos, estando muertos en delitos y pecados, viviendo una vida sin conciencia de lo que era la plena voluntad agradable a Dios, viviendo así de espaldas al Señor en nuestra propia voluntad, en nuestras propias obras de autosuficiencia o en nuestro propio ego y carentes de humildad con el Señor, aún así en ese momento, aún estando en pecado y de espalda a Dios, Dios nos amó y nos conoció desde mucho antes, desde la fundación de este mundo. Así que evidencia de ese profundo amor que Dios te ha tenido y que Dios me ha tenido es que entregó lo más valioso para Él, su único Hijo, que humildemente abrió sus brazos hace 2000 años en una cruz del Calvario y murió por todos aquellos que serían salvados por el Padre, regenerados por el Espíritu Santo. Acto que ha tenido y tendrá eco y resonancia en toda la eternidad, de manera que ante el Señor se doblará toda rodilla. Miren, hermanos, y habiendo sido amados por Dios aún en pecado y viviendo de espalda a Dios, eso nos mueve, el Espíritu Santo nos mueve a vivir de una manera diferente. ¿Y cómo se vive diferente? Pues amando, teniendo misericordia. Usualmente, cuando hemos conocido este evangelio, nos damos cuenta de que miramos al pecador, a la persona que no hace lo correcto, no vive de acuerdo a la palabra, con amor. Como cristiano, el Espíritu Santo no nos lleva a juzgarlo porque no somos Dios. No nos corresponde a nosotros pasar juicio sobre las acciones o las decisiones de cada ser humano. Nos lleva el Señor a amarle, a orar por Él para que Dios se revele a su vida y ocurra el milagro que ocurrió en nosotros, ¿verdad? La transformación de la mente, el alma y el corazón y de su voluntad, que sus ojos espirituales sean abiertos y puedan tornar su mirada al Padre Celestial. Este evangelio no es para creernos mejores que nadie, ni pensar que porque hemos sido salvados por la misericordia de Dios, por la gracia y el favor, no es para creerme que soy mejor que el pecador. Somos pecadores todos. La única diferencia es que la misericordia, el amor de Dios nos alcanzó y el Señor nos utiliza humildemente como servidores, proclamando este evangelio para que aquellas personas que Él ha destinado a la salvación la escuchen y la escucha de la palabra produzca fe y puedan también ser regenerados por el Espíritu de Dios y ser salvos, porque es que el Padre les amó. Y si el Padre tuvo compasión de ti, la tuvo de mí, siendo los pecadores que éramos, Dios tuvo compasión y nos amó. Pues así también ama al que todavía vive lejos y de espalda al Señor. Los cristianos tenemos que tener paciencia con aquellos que no piensan como nosotros o viven de acuerdo a los criterios de este mundo, porque si al Señor le place concederle la salvación a través de nuestro buen testimonio, de nuestro buen nombre, de nuestro accionar, no es que nuestras obras nos vayan a salvar o nos vayan a justificar ante Dios, pero son necesarias para dar testimonio a la comunidad, a los hermanos, de que el amor de Dios es real y de que Dios nos utiliza con humildad y con respeto y en gratitud al Señor que nos utiliza, porque eso somos, vasijas de barro, para llevar y compartir este mensaje, porque el protagonista es Dios y la salvación la ha concedido el Señor. Bendito sea Dios. Así es que los cristianos amamos, no rechazamos a los amamos,
La palabra nos exhorta a que tengamos paciencia con aquellos que todavía, ¿verdad?, no viven de conformidad a los criterios, ¿verdad?, de justicia, con paciencia, con mansedumbre, con amor y con perseverancia. No te desanimes, hermano. Si tienes un hijo o una hija que aún no le sirve al Señor, sigue orando, preséntaselo al Señor, porque si el Señor le ha de salvar, le ha de salvar. No saldrá de nuestra boca, de nuestros labios, una palabra de condenación para nadie, porque eso le corresponde al Señor. Óigame, en algún momento, en el juicio final, todo ser viviente tendrá que dar cuentas a Dios de todas sus acciones, sean buenas o sean malas. Eso es ineludible para cada ser humano, pero eso será ante el Señor. En este momento de gracia y favor de Dios, nos utiliza Dios para que la misericordia y el amor de Dios alcance a todas y a todas las personas. Miren, aún aquellas personas que nos han ofendido, se consideran nuestros enemigos, a esas personas también hay que amarles con misericordia, con compasión, porque ese es el mandato del Señor, ese es el fruto que el Espíritu desarrolla en los que hemos creído y vivimos por la gracia salvadora del Padre. That's it, nada más. Amando siempre, porque la justicia le toca a Dios, a nosotros nos corresponde amar, y amamos a todos y a todas, y no, obviamente, mucho menos utilizar la palabra de Dios para discriminar a ningún ser humano por ninguna razón. Todo lo contrario, un buen testimonio de amor y de fidelidad, porque si Dios me amó aún yo sin merecerlo, Dios nos manda amar a todos y a todas y poder compartirle la verdad de el Evangelio. A ti que eres creyente, hermanos y amigos, te dejo con una palabra de la carta de los Romanos escrita por el apóstol Pablo. Dice así la palabra: usted ha sido regenerado por el Espíritu, Dios te ha concedido por gracia la salvación. La salvación es un don divino, no es producto de ninguna obra humana, es un regalo del Señor. Perfectos no somos, no te desanime si comete algún error o si entiende, ¿verdad?, que no ha logrado unos niveles. Sigue hacia adelante, porque la salvación se la dio Jesucristo en la cruz del Calvario a un precio muy grande. No permita que nadie lo condene, tampoco le critique, porque usted está en un proceso y la salvación se la concedió Dios, no ninguna estructura humana ni social. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1 y 2, y leo de la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y si eres de Cristo, Cristo te ha salvado y Cristo te preservará, porque somos ovejitas suyas, y a las ovejitas del Señor nadie se las arrebatará de sus manos. Excelente semana, hermano. Bendecido domingo. Que la gracia, el favor y la misericordia del Eterno, del Señor, sean sobre ti, tu familia y todos los que te rodean. Bendito sea el nombre de Dios, el que merece la gloria y la honra. Solo es de Él. Solamente la gloria y la honra pertenecen al Señor. Dios te bendiga.